presidente de la Asociación Internacional Técnica de Mastín Napolitano, informa cuáles son las características deseadas de este valiente perro, el señor Giuseppe Alexandra. Mirándolo, tú comprendes que tiene 4000 años de historia. El diseño de la arruga, la expresión, la nobleza cuando se... La cabeza son como dos cubi. Uno el cráneo, piatto, no, tondo, piatto lateralmente con le gregas implantate bien alte, e otro è il muso, il rapporto fra cranio e muso è 2:1, e esto è dato dalla mandibola che necesita essere la más larga posible, e con los incisivos impiantati posti su una retta, no a semicerchio. Esto te dona il sostegno al labbro superior e in modo che sta bien. La expresión del mastino. La arruga copre un poquito el ojo, ma no más. ¿Qué otra cosa se puede decir de la cabeza? Que certamente è la cosa más importante, ma non è la única que determina el tipo de un perro. Es un perro que está en el rectángulo. Nell'ultimo standard che fui io a scriverlo nel 1987, un 10% más que la altura. Hoy la raza tiene evolución. A mi giudizio, estándar necesita de pequeña revisión. Una de estas es el rapporto fra la altura y el tronco, que se puede portar a un 15% más. Es un perro que, como todos los gran mamíferos, elefante, rino, león, no tiene mucha angolación. No puede ser un perro hiperangolato, se no, por sostener el peso. Yo digo siempre que el mastín napoletano es como un templo greco, con delle colonne che sono le parti, anteriore e posteriore. Quindi l'angolazione del posterior non può essere iperangolata. Tant'è che una delle andature del movimento che è tipico dei gran mammiferi è l'ambio. En instantes, Mirta Scheffini de Trefiletti, especialista de la raza ovejero belga Ruenendal, nos explica cómo se inició con la crianza de esta exclusiva raza. Quédate disfrutando Perros en Acción.